a ti te gusta poder opinar libremente, ¿Sí? no vengas a Venezuela. Hay uno que mataron porque le dispararon una bomba lacrimógena en el pecho. Le dijeron que su hijo estaba muerto. Murió en detención. Solamente les daban agua con larvas todos los días, que son unos pendejos hipócritas de mierda. Hablan de invasión cuando en este país ya estaban metidos los rusos, los cubanos y los chinos, los iraníes. ¡Hey, qué rollo, mi gente! Bienvenidos a un episodio más de Rincón del Mito, el podcast donde traemos invitados súper especiales que nos van a contar cosas de la vida diaria, situaciones que están pasando en el mundo, en nuestro país, al otro lado del mundo. Y en esta ocasión traje a un invitado muy especial que en estos momentos le llamaremos el venezolano. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti, obviamente de forma anónima, ¿verdad? Todo esto es anónimo porque, por lo que nos contó antes de la entrevista, pues se está pasando por una situación un poquito complicada a tu país, ¿verdad? Preséntate, hermano. Bueno, buenas a la audiencia, buenas Mito, gracias por la invitación al espacio. Como bien dijiste, pues soy el venezolano. Creo que no tengo que decir de dónde soy, porque queda claro. Sí. Y bueno, no sé qué puedo decir sobre mí de forma anónima, sin revelar datos, Bueno, ¿sabes? básicamente tú eres, Soy una persona naciste, que creciste, nací en viviste. Venezuela. Ajá. En Venezuela, sí. O sea, conozco bien la situación política, social del país durante los últimos, por lo menos, 25 años. Sí. Dios mío. Bueno, hermano, ¿qué te parece si empezamos? Porque si han seguido las noticias, gente, pues han escuchado lo que pasó a inicios de año, ¿no? Con la captura de Nicolás Maduro, el presidente que, por lo que tengo entendido, no electo de Venezuela, que fue un acto de corrupción, ¿no? Eso. Pero empecemos por el principio, hermano. Cuéntame tú, desde que naciste en Venezuela, ¿cómo fue que fuiste creciendo? ¿Qué es lo que tú veías? ¿Veías mucha discriminación, mucha corrupción? Mucha escasez de alimentos, que es lo que escuchamos generalmente. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia y adolescencia en Venezuela. ¿Cómo se vive esa parte? Ok, mira, siendo sincero, cuando uno es pequeño o joven, creo que no estás tan atento, ¿no? O consciente de muchas cosas que ocurren a tu alrededor. Ciertamente, cuando yo era joven pequeño, pues yo vivía, no te quiero decir en una burbuja, porque creo que muchos vivíamos en una situación que no estaba tan mal. Por lo menos lo que va desde la época del 99 hasta Ok. cerca del 2010, 2008. O sea, no estaba tan mal. Hay que hablar también de que existía el auge del precio del petróleo, súper caro. Eso permitía que tú pudieras mantener una fachada, ¿sabes? De decir, Ok. bueno, tengo demasiado dinero, si robo una parte, capaz no se nota tanto. Pero sí, habían casos, eso no quita que ocurrieran cosas. Por ejemplo, en esa época estaba el ya difunto que fue presidente de Venezuela, Chávez, Ok, sí. y por ejemplo, él expropió mucha propiedad privada, empresas, terrenos, entre otras cosas. Hay un caso muy particular y conocido, en este momento no recuerdo el nombre específico del afectado, pero si investigan seguro lo consiguen. Es un señor al que le robaron sus tierras y terminó muriendo en una huelga de hambre encadenado, porque él pedía que le regresaran lo que era suyo. O sea, lo Y que este tipo de... hizo, bueno, una disculpa, lo que hizo Chávez fue Tranquilo. agarrar granjas, ranchos y todo eso y, expropiar. ¿Qué significa para los que no conocen muy bien ese término o a qué se refiere, pues? Vale, se refiere a que, imaginemos esto, tú tienes una empresa o un terreno que es tuyo, que es propiedad privada. Expropiar es que, por ejemplo, yo como Estado llego y te quito la propiedad de eso y lo vuelvo del Estado, lo vuelvo algo público, mío. Deja de ser tu propiedad, es prácticamente un robo. Sí, O pero sea, con nombre del gobierno, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Es como si sí, ahorita, bueno, la situación aquí en México es como si tú tuvieras una casa y, no sé, el presidente dice, oye, esa casa está muy, muy grande, compártela. Es el socialismo, ¿no? Realmente, o sea, eso es una parte del socialismo a lo que te refieres. se podría decir que sí. O Ok. sea, el socialismo en su máximo esplendor. Ok, va. Bueno, sí, síguenos contando un poquito más lo que hizo Chávez, porque creo que a partir de ahí fue donde cambió todo, ¿no? O sea, que empezó pues a cambiar su país, a cambiar cómo los veía el mundo, a cambiar los negocios y todo eso. Efectivamente, como te digo, Chávez pues rompe relaciones directamente con lo que es Estados Unidos por su ideología socialista. Chávez tenía una relación muy íntima con Fidel Castro en Cuba. Ujú. Y él se encarga, con el petróleo de Venezuela y con los ingresos que él tiene, de financiar a muchos otros partidos de izquierda alrededor de América Latina.
Tenemos a la misma Cuba, que sobrevivía a base del petróleo venezolano. Tenés partidos como el de Rafael Correa en Ecuador, como el de los Kirchner en Argentina, ¿sabes? Etcétera. O sea, hay miles de casos, incluso en las islas del Caribe, que se beneficiaban del petróleo venezolano que Chávez les daba, y era como una manera de, bueno, o sea, tú estás conmigo y estamos todos en contra de los yanquis, ¿sabes? Ah, pero, espera, o sea, no se lo vendían, o sea, se lo regalaban, se lo pasaban, así como que somos una hermandad. O sea, nomás para que Estados Unidos, o sea, que no tuviera su petróleo Estados Unidos, ustedes se lo regalaban a los otros países que también eran socialistas, comunistas, ya ni sé cómo decirles, y por eso, oh, no manches. Sí, efectivamente. Ellos te lo van a vender como que no era un regalo ni nada de eso. Por ejemplo, en el caso de Cuba, durante muchos años era tipo, bueno, nosotros le mandamos millones de barriles de petróleo diarios y ellos nos mandan médicos. Y era como, ok, vale. Sí, sí, porque de hecho hubo una época donde decían de que no, los médicos de Cuba son los mejores de todo el mundo. ¿Eso era verdad o era como una forma de decir de que, o sea, de apoyo a Cuba de cierta forma? Porque aquí en México hubo una época donde decían, no, ese médico es cubano, es de los buenos. O allá en Cuba, de los que estudian medicina son los mejores médicos del mundo. Me acuerdo mucho de esa época, hace como 10, 15 años que decían eso. Bueno, mira, en lo personal, Ajá. esos médicos cubanos estaban no en hospitales, sino en otros centros de atención específicos donde ellos estaban. Y yo no conozco a nadie que quisiera ir ahí por voluntad propia, o sea, para que tengas una idea. Ok. Entonces, no puedo decir que sean buenos o malos o sea, de mi experiencia, pero eso creo que te dice mucho. Sí, 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 no. Oye, y por ejemplo, cuando muere Chávez, porque sí fue muy, pues muy... Bueno, no sé qué tienen todos los dictadores, porque así les vamos a decir, son unos dictadores esas personas. No sé, una capacidad para controlar a las masas. Y justo me vino a la memoria una vez que Chávez fue a la ONU, un día después que el presidente de Estados Unidos, y que se aventó un speech, ¿no? De que ayer estuvo aquí el diablo, todavía huele a azufre, una pendejada así, todos aplaudiendo y la madre. O sea, ¿tú por qué crees que esa gente tiene esa capacidad? Porque ahorita también lo vimos con Nicolás Maduro, lo vimos en su momento con un ex pintor austriaco, ¿verdad? Que también tenía mucha capacidad para mover masas, aunque su país se fuera a la ruina, literalmente. Mira, creo que hay un factor importante en el que aquí voy a excluir a Maduro. Yo Ok. creo que Maduro no tenía capacidad de mover masas. Y si la tuvo al inicio, fue por el nombre de Chávez, no por él, Ok. realmente. Pero centrándonos en Chávez y figuras como ese pintor, considero que es más... Mira, creo que ellos hacen algo importante en la historia, que es aprovecharse del resentimiento de la gente y del Oh. malestar social. Porque, por ejemplo, el pintor aprovecha el descontento de la sociedad alemana después de la Primera Guerra Mundial. Y Ya. en este caso, Chávez aprovecha el descontento de la sociedad venezolana con lo que era la clase política de toda la vida. Porque Chávez, cuando gana su elección en el 99, porque la gana, eso es innegable, esa primera por lo menos la gana de forma legal. Ok. O sea, Chávez la gana realmente por lo que se llama voto castigo. O sea, que es como, bueno, o sea, yo voto al otro no porque me parezca necesariamente mejor, sino porque no te voy a votar a ti, porque estoy molesto contigo. Y esas elecciones también tuvieron, o sea, ¿cómo te explico? Digamos que no votó mucha gente. O sea, Sí, o sea, como que no hubo mucha gente que no. participación por lo mismo, ¿no? Que Sí, no, que tenían que elegir al menos peor, por así decirlo, como estamos aquí en México ahorita, casi, casi. se podría decir. Ok. Si quieres, retomando un poco con lo que estábamos antes Sí, sí. del crecimiento, otra cosa que sí te puedo decir que yo recuerdo de mi cuando crecía, ¿no? Es el tema de la inseguridad. A ver, eso es Todo interesante. sí, porque todo este sistema estaba conectado realmente y tú empezabas a escuchar cómo te decían, no puedes salir, tienes que llegar a estas horas, no podías, estabas en un carro y no podías sacar, o sea, asomar el teléfono ni un poco porque te arriesgaban a que te robaran o que te secuestraran. Hubo un tiempo muy largo en el que los secuestros eran algo totalmente normal, por Oye, decirlo ¿y de alguna manera. a ti te tocó alguna situación cercana al secuestro? Ya sea a ti o algún familiar, amigo muy cercano. Mira, por suerte no, o sea, Ok. por suerte no tuve que vivir nada cercano al secuestro. Cercano a la intimidación política, sí, pero por temas del anonimato no podemos entrar tanto Ok, en eso. sí, sí, sí. Pero, pero sí, pero del secuestro directamente no. Pero era algo muy fuerte hasta que
El caso que rompió todo o que explotó, hizo que la gente explotara, fue el asesinato de una actriz muy famosa llamada Mónica Spears. Ok. Ella estaba literalmente con su pareja viajando por una carretera y en esa época algo muy común que hacían era que te preparaban en un punto los asaltantes, ¿no? Y Ok. colocaban alguna especie de pinchos para que el auto pues quedara varado y realizar todo lo que pues el siniestro. Sí, sí, sí. Y bueno, lamentablemente ella y su pareja pues fallecieron en el atentado. Oye, pero por ejemplo, a ver, por qué es tan común en este tipo de países ese tipo de delincuencia? O sea, robar celulares, robar carteras, secuestrar gente. Yo sé que en todos los países no hay ningún país que se salve de la inseguridad, eso es obvio. Pero se nota más, al menos aquí en Latinoamérica, que pase mucho eso con ese tipo de líderes. O sea, es porque no le invierten a seguridad, se roban todo. O porque Venezuela, de tener tanto potencial, se fue para abajo. O sea, se fue porque yo me acuerdo que escuchaba así como Cuba, así como, pues te digo, Venezuela, como el que estamos diciendo, que eran potencias porque tenían una gran reserva de petróleo que obviamente pues en su momento vendía, ¿no? O era más libre el comercio del petróleo y pues vivían bien, no les digo que eran el primer mundo, pero tenían mucho potencial, o sea, ¿qué es lo que hace de esa gente como Chávez, como este güey, el que acaba de, se me fue el nombre, como Maduro? O sea, ¿qué es lo que hacen que haga que un país con tanto potencial pues no pueda explotar y más bien se ha explotado, que les falte comida, seguridad, salud, vivienda? A ver, cuéntanos un poquito de ese lado, tu experiencia, lo que has vivido. Ok, creo que son dos cosas por separado, Ok. porque creo que son dos preguntas realmente. Empezando por lo que dijiste al principio de la pregunta, el tema de la seguridad, ¿no? O en Ok. este caso de la inseguridad. Hablando de Venezuela, porque de otras dictaduras en la TAM no puedo opinar, en el sentido Ajá. de que no lo sé. Pero en el caso de Venezuela es porque, te explico, los criminales se convirtieron en los que llevan la ley. O sea, para que te hagas una idea, Oh. durante muchos años, la persona que estaba encargada del Tribunal Supremo de Justicia fue alguien que estuvo preso por asesinato. Entonces, si No la manches. persona que está a cargo del ente que se encarga, lleva la justicia de todo el país, estuvo preso por asesinato, ¿qué te puedes esperar de los demás? Están por abajo de él. Y a esto, por lo menos en el caso de Venezuela, a este régimen le convenía generar grupos armados de delincuentes que fuesen útiles. Durante mucho tiempo, Ya. aquí, bueno, y todavía existen, lo que se llaman los colectivos, que son grupos armados, paramilitares si quieres, que son a fin de cuentas delincuentes que tienen armas y roban, hacen lo que ellos quieren, pero cuando estos tipos lo llaman y le dicen, mira, necesito que vengas aquí a reprimir, a dispararle a la gente, a amedrentar, Ah, ellos son van. como mercenarios, Aparte de eso, entonces, o sea, los hicieron mercenarios para ellos, literalmente, ¿no? sí, sí, se podría decir que sí. Adicional a eso, pues bueno, han surgido grupos que se actúan de forma relativamente independiente, porque bueno, también les rinden cuentas a ellos, como es el caso del Tren de Aragua, yo creo que es el más sonado a nivel Ah, internacional. ese sí lo he escuchado. ¿Qué es exactamente eso del tren de Aragua era, ¿no? Tren de Y Aragua, el Tren de qué es? Aragua Ah, o eh, sea, es una banda criminal. ok. O sea, como para hacer una similitud, no un símil, podría ser como el cártel de Sinaloa en México, pero Ya. sin ser narcotraficantes directamente. O sea, porque ellos se encargan, ellos Como la Mara. no centran. Sí, como bueno, pasa que la Mara también su negocio es vender, ¿sabes? Ah, Merca, ok, de ok. alguna manera. Pero en el caso de ellos, se encargan de crimen más organizado, secuestros, extorsión, prostitución, etcétera. Ok. Es mucho más amplio a lo que se encargan y actualmente pues hay casos registrados de actividad en casi todos los países de lo que es América, incluso en España. Oh, no, pues es un cártel entonces, o sea, como aquí en México que conocemos los cárteles, es como un cártel de Venezuela, pues una Mara, una banda ya internacional. Oye, y bueno, Efectivamente. hablando un poquito de eso, de las bandas de Venezuela y todo eso, de la inseguridad, ¿eso sigue actualmente vigente? O sea, ¿esas bandas siguen actualmente activas? Sí, mira, Sí. todas esas bandas de momento siguen activas, incluso sigue la banda más importante, se podría decir, dentro de ellas, que es la que se conoce como el Cártel de los Soles. Oh, ok. Es un grupo un poco particular, porque a diferencia del Tren de Aragua, que ya mencionamos, que está conformado por civiles, si quieres decirlo así, el Cártel de los Soles, todos sus miembros son militares.
Todos Uh, son generales de alto rango del ejército venezolano que, bueno, han hecho sus negocios del narcotráfico, utilizando el país para mover droga como ellos quieren, ya. producir y, bueno, juntarse con otros grupos delictivos como son el ELN de Colombia y, bueno, también cárteles de México con los que tienen relación. ¿Y tú creciste en todo ese entorno del control de todas estas bandas? Sí, pero lo que sucede es que estas bandas actúan, ¿cómo te lo explico? No, o sea, pueden tener presencia en ciertas zonas del país, Ok. pero o sea, son más fuertes en pueblos pequeños, zonas fronterizas, Mm. ¿sabes? O sea, es donde tienen más control porque son comunidades aisladas, por decirlo de esa manera, Oh, donde ya, quizás ya. no va a sonar tanto o no va a ser tan evidente lo que pasa. Y también terminan comprando a las personas de la localidad, ya sea a punta del miedo, ¿sabes? Es decir, si no colaboras conmigo, pues vas a terminar mal, o incluso, pues, haciendo que formen parte de sus actividades. Sí, o sea, lo que me estás relatando literalmente es lo que pasa, yo creo que, y lo que hemos visto en muchas comunidades de Latinoamérica, tanto en Colombia, o sea, hizo lo mismo Pablo Escobar. Acá en México, los CART, todos esos güeyes, pues también, ¿no? De que se iban más bien como a las comunidades necesitadas, a veces les construían casas, les construían escuelas, educación, y la misma gente los defendía porque usaban ese dinero o eso que recaudaban para apoyar a la comunidad de cierta forma y ellos tenían apoyo de la comunidad, ¿no? O sea, es como algo que se va viendo desde hace décadas, si no es que desde siglos, que la gente puede ser fácil de comprar aunque hayas un día anterior triturado o mutilado a una persona, porque, a ver, ¿qué tan violentas son esas bandas en Venezuela? O sea, qué tan sanguinarias, qué tan malas, qué tan crudas pueden llegar a ser? Ok, aquí hay que hacer una distinción ¿Ok? porque pueden ser crudas, pero velo de esta manera. ¿Mm? En estas bandas, por lo menos lo que es el Tren de Aragua y su gran mayoría, se han internacionalizado. Y en Venezuela, no, a diferencia de los cárteles de México, ellos, o sea, para que puedan entenderlo tu audiencia más fácil, Sí, ellos sí. no son tan sanguinarios con la gente. Ellos no Ok. pasan matando gente. O sea, no funciona así. Es más un tema de robo, como te dije, de secuestros y esto. O Ah, sea, más ya, que matar en sí mismo. O extorsiones, más sea, así, ¿no? donde Más... Ajá. sí, o explotación, por ejemplo, donde sí se Ya. ve esto muy fuerte, que sí podríamos decir que son un poco más sanguinarios o explotadores, en las zonas fronterizas, sobre Oh. todo en lo que se denomina el arco minero, porque ahí se pelean con otras bandas lo que es la explotación o la minería ilegal de oro. Ah, ya, o sea, también, ay, perdón, también se pelean por sus plazas, que decimos aquí en México, ¿no? Que pelean por la plaza de, por ejemplo, ahí donde dices, del tren minero, cosas así. Oye, bueno, Exactamente. y Pero, a pasando ver, un poquito más, ya dejando un poquito la cuestión de la inseguridad, que yo creo que, pues lastimosamente, en todo Latinoamérica es un tema súper marcado. Y yo creo que pues tú no estás tan involucrado en esos temas. A ti más bien te traje para preguntarte un poco más del ámbito social, ¿no? Del ámbito que tú hayas vivido y cómo es vivir en Venezuela. Si yo te pregunto, oye, me quiero ir a vivir a Venezuela porque se me hace bonito, ¿tú qué me dirías como ciudadano venezolano? te haría tres preguntas, o A por lo ver. menos dos. Mira, una, con esta podemos tenerlo todo. O sea, ¿a ti te gusta poder opinar libremente? Sí, oye, pues yo creo que a todos, por eso estamos No, haciendo este podcast. no vengas a Venezuela. Ya No. está, así de simple. Sí, no, en Venezuela creo que no debería ser un secreto que no existe la libertad de expresión y que si tú opinas o piensas diferente, Ok. pues terminas siendo secuestrado, torturado. Hay muchos casos, hay presos políticos a día de hoy. Estamos hablando más de 500 presos políticos que llevan años en esa situación. Bueno, algunos más, algunos menos, pero sufriendo torturas inhumanas. O sea, tipo, hay algunos presos que, por ejemplo, recitan o cuentan que durante un año solamente les daban agua con larvas todos los días Agua con como su larvas. única O sea, comida. o Agua sea, con un larvas, vaso de agua con larvitas, esos con los huevitos, con los sí, insectitos. What? correcto. Otros que cuentan sus experiencias, por ejemplo, algunos presos que eran de otros países y han sido liberados en este año, Ujú. cuentan cómo les ponían electricidad en sus testículos, hablan Uf. sobre
abusos de índole sexual también, Dios. entre muchas otras cosas. Estamos hablando de torturas inhumanas que no se veían, por ejemplo, o sea, o que podrían ser comparables con las que se realizaban por el pintor que mencionamos también hace un buen rato. Oye, y bueno, me quedé pensando, allá en Venezuela, por ejemplo, aquí pues podemos hacer parodias, podemos hacer memes, podemos burlarnos de la presidenta, que ya ya eso está a punto de cambiar porque quiere poner leyes de no burlarse de los presidentes y la madre, pero allá en Venezuela, o sea, ¿qué es no tener libertad de expresión? O sea, ¿hasta qué límite puedes llegar? ¿O qué puedes decir o qué no? O sea, o es literalmente de que si dices algo malo contra el gobierno de Maduro, ya valiste madre, o no es tan así. O sea, ¿cómo es vivir en un lugar donde no hay libertad de expresión? Vale, mira, este año, con todo lo que sucedió, creo que se ha rebajado un poco, pero cuando digo un poco es algo mínimo. O sea, tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes celebrar la captura de Maduro, no puedes hacer comentarios negativos sobre las personas que se encuentran a cargo del país actualmente, ni nada, o sea, realmente no puedes decir nada porque piensa que aquí existe algo que ellos crearon que se llama la ley contra el odio. Entonces, Okay. esa ley se utiliza como ellos quieran. O sea, tú puedes decir cualquier cosa y ellos decirte que estás incitando al odio. Da igual. Y literalmente no puedes. te doxean, o sea, te buscan. O sea, si yo pongo un tuit de que, si vivo en Venezuela y pongo un tuit de que Maduro, qué bueno que capturaron a Maduro, viva Venezuela, valió madre. O sea, te Sí, buscan por todos lados. en muchos casos, sí. Para que te hagas una idea, A ver. cuando pasaron las últimas elecciones presidenciales, que efectivamente se robaron y fue un fraude, como muchas en el pasado, el día siguiente a eso hubo un estallido social, mucha gente salió a las calles, manifestaciones que fueron reprimidas con violencia. Luego de esto, muchas personas que aparecían en fotos, que subían cosas a estados de WhatsApp, las buscaban a sus casas, las sacaban de allí para llevarlas detenidas, presas, secuestradas, ¿sabes? Incluso en zonas populares llegaban a marcar las puertas de las casas de esas personas para saber quiénes eran y saber dónde ir a buscarlas. Dios O sea, mío. literalmente como se hacía en la época del pintor. Sí, o sea, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que había... Sí. O sea, pues eran crímenes de odio. Oye, y ahí, por ejemplo, bueno, yo que he visto, pues las protestas que hemos visto de Venezuela, yo creo que todos en internet o así, hemos visto que han sido, pues, súper masivas, súper grandes, va mucha gente. Pero, ¿por qué hay gente defendiendo todavía esa forma de vida? ¿Por qué? Mira, yo lo separaría en dos tipos, ¿vale? ¿Qué? Personas. Al final terminan siendo una minoría, ¿no? Pero por un lado, o en tres, si quieres. Pero por un lado, tienes las personas que, quieras o no, tienen el cerebro lavado y realmente creen en eso. Espérame, ahí con esas personas, desde que tú tienes memoria, ponle que a lo mejor no a ti te tocaba, pero todos desde que tenemos memoria, al menos de mi edad, o sea, hemos visto que Venezuela siempre está a veces con falta de alimentos, con falta de servicios básicos, se va la luz, no hay internet, no hay agua, que vemos en las noticias. Vuelvo a la pregunta con eso, ¿cómo esas personas apoyan eso? O sea, ¿cómo le puede lavar a una persona el cerebro para que sea feliz en esas situaciones de precariedad? Porque vamos a decir, es precariedad porque supongo que en Venezuela los mercados pues no están tan llenos, ¿no? O sea, yo quiero creer que es una situación como Cuba, pero no tan extrema, donde tienen contados cuánto puedes comprar al día y cosas así. Pero tú como ser humano, como instinto, ¿por qué crees que esas personas sucumben a aceptar eso, güey? Porque yo no aceptaría, yo creo que aunque me lavaran el cerebro, bueno, no sé, aunque me dijeran, me convencieran de que todo va a cambiar, güey, estoy viviendo sin luz, estoy viviendo sin necesidades básicas, ¿qué pedo? Ok, yo creo que por suerte mucha gente piensa como tú y ha reaccionado, pero hablando de ese otro porcentaje que todavía no lo hace, que es una muestra súper pequeña, pues es como te digo, ellos creen a muerte que todo es culpa del imperio, que todo es culpa de los gringos, que Estados Unidos tiene todo mal, es culpa de ellos. Entonces, viven esa mentira, por decirlo así. Su mentira es pensar que su estado de precariedad no es por su presidente actual, es por los Estados Unidos que les robó el petróleo, no sé qué tanto hizo, que les bloqueó fronteras, pero fue por Estados Unidos, no por ellos mismos, o sea, no por Chávez, no por Maduro, no por nadie, no, o sea, es por otra persona. Exactamente. Y
Luego tienes el otro porcentaje, Ujú. que yo te diría que no es que crean en eso y tampoco sufren eso, porque el otro porcentaje son los que están aprovechándose de la situación, los que han robado, los que se han hecho millonarios. Y bueno, Ya. lógicamente ellos pues no tienen de qué quejarse. Y el tercer grupo, bueno, habías comentado que había a lo mejor unos 3 grupos. O sea, ¿cuál es el otro Bueno, grupo que defiende el...? para mí Ajá. lo que pasa es que este tercer grupo se juntaría con los que se aprovechan, pero en este caso vamos a decirlo que son los extranjeros que están aquí. El caso más popular es el argentino Michelo, Ah, sí, que sí, no mames. vive actualmente acá. Y qué curioso que ahora que dejaron de pagarle la millonada que le pagaban por hacer propaganda, ahora sí dice que son horribles, que la gente batalla para conseguir medicinas, que la inflación sube todos los días. Ahora sí, cuando antes era igual. Y bueno, ahorita que tocaste el tema de la inflación y las medicinas, ¿cómo es el sistema de salud venezolano en estos momentos? Si a mí me da una gripe, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a poder hacer? ¿Qué no voy a poder hacer? ¿Qué tan limitado estoy? Cuéntanos un poquito y si tienes pues más situaciones que tú hayas vivido, ¿no? O sea, aunque sea pues un poco crudas, pues que puedas comentarnos, que hayas visto, que hayas vivido, para que la gente vea que no todo es como lo pintan TikTokers, como tú decías, como Michelo, ¿no? Que hasta hizo una canción y andaba con el presidente ahí todo naco, la verdad. Efectivamente, pues bueno, mira, supongo que dependiendo de la gravedad, pues tendrás que rezar, primero, que el hospital tenga luz. Segundo, que el hospital tenga agua. Tercero, que el Dios. hospital tenga insumos, porque en la mayoría de los casos los hospitales le piden a las personas que lleven los insumos, gasa, suero, etcétera, Neta. O sea, para a poder ese nivel realizar. llegan de que, o sea, si tú quieres curarte, si yo me hago una rajada en la mano, no, pues tú lleva tus gasas, tu desinfectante, tu antibiótico para que no se te infecte y oh, Dios. En muchos casos es así, en otros pues tendrás suerte y capaz tengan. Entonces, piensa que ir a un hospital es una lotería, de muchos factores. Realmente, la mayoría de las personas en Venezuela intentan o pagar un seguro, aunque sea sencillo, o pagar algunas suscripciones mensuales a servicios de salud que te aplican, que te permiten ir por emergencias al mes y ese tipo de cosas para No. intentar pues solventar eso, pero la realidad es que el sistema de salud pública es bastante precario, como muchos otros. Oye, y volviendo un poquito al tema de Chávez y Maduro, ¿hizo algo bien Chávez? La ¿Alguna cosa que haya hecho pregunta bien complicada. o... Ajá, o sea, alguna cosa que haya dicho muy... Bueno, lo único bueno que hizo fue esto. O nada, o no hay nada rescatable con ese güey. Mira, probablemente capaz haya algo, pero la sinceridad, a mí, a día de hoy no se me ocurre nada. Pero No, puede pero que pues haya algo. eso, pues ya son valores de cada uno, ¿no? Que todos debemos de ser sinceros, pero después, No, cuando... pero Ajá. tío, porque yo no me acuerdo, pero seguramente haya algo. Pero, por ejemplo, bueno, es que a esto venía mi pregunta. ¿Cómo fue la transición de Chávez a Maduro que empeoró y que se fue literalmente al carajo? Porque por lo que dices, nada mejoró, todo siguió igual o hasta peor. O sea, ¿cómo fue esa Oh, transición? ¿Cómo lo vivieron los venezolanos? ¿Y cómo fue la muerte de Chávez para todos ustedes? ok, voy a empezar con la muerte de Chávez, creo que es más fácil por ahí. ¿Vale? Mira, eso es sentimientos encontrados en la gente, porque a diferencia de Maduro, que personalmente yo creo que nadie lo quiere, o lo quiere, como te dije, un grupo muy pequeño, Por la conveniencia. realidad es que a Chávez había gente de verdad que lo adoraba, mucha gente, es una realidad. Por lo Sí. mismo que hablamos de que él tenía una capacidad de convencimiento muy fuerte. Chávez era, imagínate, o sea, una charla de AMLO de 5 horas, pero que la gente no se aburra. Uh. Eso era Chávez. Ya, ya, Y ya. cuando te digo 5 es poco, Chávez se lanzaba hasta 12 si necesitaba. La cosa está en que yo creo que fue sentimientos encontrados en la población, mucha gente contenta, y otra gente que realmente estaba genuinamente triste por eso. Ahora, hablando de la transición de uno a otro, en lo personal, yo creo que cada vez las cosas hubiesen ido a peor igual, todo empeoraría igualmente, quizás de forma más controlada, pero creo que el resultado final no hubiese cambiado mucho, porque todo iba para mal. Como te dije al principio, para mí lo que hizo que Chávez pudiera mantener todo relativamente estable a nivel económico durante mucho tiempo fue el precio del barril de petróleo. Ya.
Pero, por ejemplo, el deterioro de PDVSA, que es la empresa nacional de petróleo, ya venía desde Chávez. No es que con Chávez funcionaba perfecto, ya estaba deteriorándose. Así que creo que ha sido más lento. Lo que pasa con Maduro es que, digamos que Chávez era el que mantenía controlado al resto. Cuando se va Chávez y queda Maduro, Maduro era un títere. Si te lo piensas, Maduro Sí, seguía sí. órdenes de Cuba, de otras personas. Entonces todos los demás dijeron, bueno, mi momento, puedo robar todo lo que yo quiera, mucho más fácil, no hay nadie que me controle. Oye, Y creo... y por ejemplo, Ujú. cuando tú como venezolano, ahora sí cuéntanos cómo es tu vida, cómo vas a hacer el súper, tienes que contar, o sea, te controlan cuánto tienes que comer, que comprar, qué tanto control tiene el gobierno con lo que puedes y no puedes hacer con tu dinero, por ejemplo. Ok, mira, vale. Yo creo que a diferencia de Cuba, aquí no hay control sobre eso. O sea, tú puedes comprar las cantidades que tú quieras mientras tengas el dinero. Ahí está el problema. El problema está en la Mm, cantidad del dinero, no en lo que te permiten o no comprar. Ciertamente, mira, ya no es como 2015, 16, ¿sabes? Cuando vino Luisito Comunica, Ah, sí, sí. supermercados vacíos. Ya no es así. O sea, realmente tú Oh, entras a un súper y está lleno hasta de productos importados, ¿sabes? ok. Hershey's, etcétera, Reese's, si Ah, quieres. Puedes conseguir de todo en ese aspecto, como te digo. El problema no es conseguirlo o no, o la cantidad que puedas o no comprar por lo que te permitan, pero piensa que la canasta básica está cerca de los $800 al mes a ver, y el ¿cuánto? salario, ¿Cuánto? $800. $800 al mes. O sea, y por canasta básica, ¿qué es? ¿Leche? ¿Huevos? ¿Arroz? ¿Frijoles? Proteína, Ah, sí, carne, por eh, ejemplo, una carne molida. carne y Ajá. poco más. Hasta Dios, cerca de los 800 al mes. Y el Dios. salario de una persona no llega ni a los $10. El salario mínimo no llega a $10 Al mes. al $10 mes. al Sí, el mes. salario mínimo no llega, o sea, no llega. O sea, Porque, por ejemplo, el salario ajá. integral, el Ok. salario mínimo, perdón, a día de hoy, si no estoy equivocado, es de 130 bolívares. Y el dólar está rondando los 500, 600 bolívares, para que te hagas una idea. El salario, o sea, la gente gana Dios. al mes menos de $1. Dios, qué duro. Menos Claro, de. porque aquí Ajá. menos de $1. Porque, y por eso mucha gente también se molestó el 1 de mayo, que acabamos de pasar, Ajá. porque se supone que iban a anunciar un aumento del salario. Cosa que no pasó, porque, ¿qué ocurre? Ellos aumentaron lo que mencionan se llama salario integral, Ok. ¿ok? El salario integral es como el total de muchas cosas que ellos te dan. Porque al final del día, ¿qué hacen ellos? Ellos a la gente le dan tipo, bueno, bono de guerra, bono de no sé qué, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, Ya. cuando tú sumas eso, sube a los $240, si no Que estoy es el salario equivocado, con el integral que aumento. tú decías. Pero ese salario Mm, integral no, obviamente, como no es el salario base, no afecta a prestaciones, a aguinaldo, vacaciones, ni muchas otras cosas. Aparte, Dios. te obliga a ser sumiso con ellos, porque ellos deciden si te lo dan o no. Sí, porque es un bono al final, o sea, es un salario compuesto de bonos, de tiempos extras, de cosas así. Oye, Oh, ¿y exacto. cuánto cuesta una botella de Coca-Cola en bolívares y en dólares allá? Una lata de Mira, Coca-Cola, por ejemplo. te voy a dar el precio aproximado en dólares, Ajá. porque, o sea, hablarlo en bolívares es imposible, eso cambia todos los días, así que, como entenderás, Oh, el país, aunque oficialmente no esté así, el país está dolarizado. O sea, tipo, todo el mundo te da los precios en en dólares de dólares. las Dios. cosas, ¿no? Porque, porque Ajá, si no, y cuánto cuesta mira, una botellita de Coca-Cola? ya que estamos, ya te digo, porque ya que estamos aquí, te puedo dar el precio en directo, ¿no? Mejor. Sí, sí, sí. Tipo, puedo buscarlo incluso para no equivocarme. ¿Sabes? Si no me voy a equivocar. Estoy Pero buscando pues una igual, o sea, si el Coca-Cola. salario base es menos de $1 al mes y lo que más o menos o sea, lo que más o menos aliviana son las bonificaciones, pues literalmente los están tratando como, pues como mano de obra súper barata, ¿no? En los trabajos, porque, pues es que Efectivamente. no hay de dónde. Y si me dices No, que no, una no, no. coca, o sea, cuesta más de $2, güey, es No. imposible comprar una Coca-Cola trabajando, o sea, teniendo el salario mínimo. Mira, una Coca-Cola, aquí donde la estoy viendo, de 355 mililitros, cuesta $1.10. Un mes. Bueno, más de un mes.
Sí, lo sacas al salario solo. Solo al salario, con un mes no te compras una coca de 355 mililitros. Pero, claro, piensa que es esto, surreal. ahí los precios varían dependiendo del local, hay locales más baratos, más caros, pero este precio va a ser difícil conseguirlo un pero más barato, quizás cerca del dólar exacto. Oye, y por ejemplo ahí, bueno, ahorita hablando de esto, supongo que ha habido muchas huelgas, ¿no? O sea, hasta huelgas de hambre, como tú decías al inicio del podcast, que hubo un señor que por la expropiación, que hizo una huelga de hambre y falleció, supongo, de inanición, de no comer, de no hacer nada. Pero allá, ¿cómo son las huelgas? O sea, qué tan violentas se ponen? ¿Hasta qué grado han llegado ¿cómo se dice? ¿Hasta qué grado han llegado a explotar, a salir? Y si tú has estado en alguna, ¿y qué experiencia nos puedes decir? Bueno, mira, si quieren ver protestas, voy a dar dos recomendaciones aquí, ¿Qué? aprovechando entre nosotros, para ti, para nuestra maravillosa cámara y para el público. Hay una película en Netflix Ajá. que se llama Simón. Simón. Simón, es de unos chicos venezolanos que están en Miami. Ok. Véanla, lo relata muy bien y muestra imágenes reales, junto con, obviamente, ficción, pero muestra muchas imágenes reales. Y segundo, si quieren, hay material en YouTube, pueden buscar las protestas del 2014, 17, 19, están, que son para mí de las más grandes y más significativas. Mira, durante mucho tiempo las protestas aquí siempre fueron violentas, sinceramente. Piensa a un grupo de jóvenes, ¿sabes? De estudiantes universitarios o un poco más jóvenes, un poco más grandes muchas veces, saliendo en masa a la calle y enfrente tenías guardias que te disparaban bombas lacrimógenas. Hay chicos a los que le llegaron a pasar con tanquetas por encima de ellos. O sea, los Hay aplastaban varios con las... con las tanquetas, sí, con los cañones. Dios. Hay uno que mataron porque le dispararon una bomba lacrimógena en el pecho. Uf. Otro quedó ciego. O sea, hay muchísimos casos de violencia en las protestas. Últimamente, las últimas que han ocurrido este año, mira, han sido diferentes porque, aunque son significativas, son de adultos mayores, ¿sabes? Personas de 40, Ya. 50, 60 años. Sí, o sea, ya, Y ya, hubo ya una... nueva generación, ¿no? Porque yo siento Sí, personalmente que las generaciones viejas son las que defendían este régimen y ya las jóvenes, bueno, jóvenes tipo 30, 40, ya son las que abrieron más los ojos de que, oigan, no mames, jefa, ni se vaya a enfermar porque si se enferma, a ver si hay luz o no en el hospital. O no mames, jefa, o sea, ni sí, siquiera nos alcanza para una coquita para su azúcar baja. prácticamente. O las madres que tuvieron que ver cómo sus hijos se iban. O sea, hay millones Ese de es otro tema, sí, familias que te iba a destruidas preguntar. y separadas. Ajá. Y, Sí, porque pero bueno, bueno, en Venezuela sobre todo se habla mucho de eso que tú comentabas, que cuando pasó todo lo de Maduro, que ahorita vamos a ir para eso, ¿verdad? Para todo el tema de que nos truje chencha, como decimos aquí, pero cuando salió todo eso, vi muchos TikToks, videos, imágenes de gente que estaba contenta porque ellos tuvieron que irse del país para buscar un mejor futuro, mejores oportunidades, sí, o simplemente como tú dices, a lo mejor estaban hasta amenazados por su libertad de expresión. ¿Por qué se dio tanto eso en Venezuela, sobre todo, que es donde más veo que hay migración en ese aspecto? porque no se puede vivir. O sea, tipo, piensa que sobre todo hubo épocas, o sea, ahorita sigue siendo jodido, pero hay épocas más jodidas que esta, objetivamente ¿Qué? hablando. Pero era una situación en la que tenías que irte. Por ejemplo, los pacientes de diabetes no tenían insulina. O sea, o tenían que irse ellos para poder ir a un lugar donde la pudieran conseguir, o alguien de su familia se iba para poder enviarla. Hijos teniendo que irse a buscar trabajo afuera para mantener a sus padres, padres que se separaban de sus hijos para poder igual mantenerlos, porque con lo que ganaban aquí, pues es imposible. O sea, con lo que me Poder... dices, con la inflación que tiene, no, pues no te dabas abasto con trabajando ahí Entonces, en Venezuela. para que Para que te hagas una idea, y la audiencia también, Venezuela tiene una migración total mayor a la de países en guerra. O sea, estamos hablando de entre 7 a 9 millones de venezolanos fuera del país. Oye, y es que siento, bueno, yo lo veo como que en Venezuela es como, todavía siento que es como una, o sea, no tal cual zona de guerra violenta o bélica, sino una zona de guerra como social, güey, porque ¿cuántos años llevan con esta dictadura y en esta situación? 27, casi. 27 años, Prácticamente casi mi 27 edad, ¿te das de años. cuenta? Es mi edad, 27 años, de que yo nací, ustedes ya estaban con ese problema. Volviendo un poquito a las protestas.
hubo varios casos, o yo me acuerdo de varios casos donde había una oposición que trataba de sacar al chavismo, madurismo, no sé cómo le digan ahí. Pero, ¿qué pasó con ellas? Yo recuerdo una muy famosa que fue en 2016-17, que fue un Guaidó, me acuerdo. Que fue un Guaidó de que entró hasta así con caravana, festival, de que iba a quitar a Maduro y la verga. ¿Y qué pasó después de eso? O sea, porque hasta 2026, casi 10 años después, fue cuando tuvo que actuar una nación extranjera para quitar del poder a Maduro y a su grupo, ¿no? Ok, mira, aquí va eso, no es complejo, pero Okay. quiero decirlo sin insultar a nadie. Muchas de esas personas que decían estar en contra y que querían sacarlo, la realidad es que no estaban en contra y que probablemente estuvieran haciendo como una simulación, ¿sabes? Pan y circo. Una falsa, sí, pan y circo, una falsa oposición. Entonces, eso, gracias a Dios, con el tiempo, pues, eso, uno se ha dado cuenta. Aunque esas personas no lo admitan, ya uno lo sabe. La realidad está en que, bueno, ahorita, en este momento, sí hay un liderazgo opositor claro. O sea, de personas que por lo menos son creíbles, ¿sabes? Sí, pues esta chava, pues la que tiene luchando contra Maduro y hasta contra Chávez, ¿cómo se llama? La de la oposición, se me fue el nombre. María Corina. María Corina, ¿no? Realmente, o sea, ella realmente sí ha tenido siempre los huevos, los ovarios para decirle las cosas a Chávez, a Maduro y quitarlos a la verga. ¿O qué opinión tienes tú sobre ella? Porque yo creo que ella es la cabeza, bueno, ella es como que la imagen ahorita que todo el mundo tiene de la oposición en Venezuela. Efectivamente, mira, creo que si algo me enseñó la situación de Venezuela, que no puedes endiosar figuras, ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo intento de ver de manera objetiva, pero personalmente a día de hoy creo que es la persona que ha estado más comprometida con la libertad y la plenitud de este país. Muy bien, pues esperemos que pase. Y ahora sí, el tema que desde inicios de años te dije que quería comentar contigo, nomás que estaba esperando que pues pasara un tiempo, ¿no? Para ver cómo se desarrollaron las cosas. Y aquí son varias preguntas de varios matices. Primero que nada, ¿qué opinas de la gente en TikTok, en Instagram, en YouTube, que estaba criticando la invasión a Venezuela? Bueno, no sé si llamar invasión, bueno, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, porque, pues no, está mal. Estados Unidos se cree el policía del mundo. Estados Unidos no debía de meterse. Se debía de meter la ONU, que ese es otro tema, que la ONU, después de ver tantas cosas, después de, tú me comentaste que había hasta prisioneros de guerra, nunca movió ni un solo dedo, güey. ¿Y por qué ahora que Estados Unidos entró, ahora sí toda la gente de México, de España, de Estados Unidos, de todos lados menos de Venezuela, estaban enojadísimos por eso? Y dime, tu reacción sincera al ver esos pinches TikToks, güey. ¿Tú qué pensaste, güey? ¿Qué dijiste, güey? La verdad, que son unos pendejos hipócritas de mierda. Esa es la reacción más sincera que puedo dar, porque hablan de invasión cuando en este país ya estaban metidos los rusos, los cubanos y los chinos, los iraníes, sacando oro, destruyendo el petróleo, destruyendo la naturaleza de este país. Pero de eso no decían nada, sacando petróleo gratis, ¿sabes? Durante muchísimos años, pero de eso no se quejaban. Pero lo que más indignación realmente me da y la hipocresía más grande que tengo con esas personas, que espero algún día puedan reflexionar, es que para defender una ideología o un odio hacia un sistema, país o lo que ellos quieran, que no les ha hecho nada, literalmente a ellos no les ha hecho nada, tienen que defender la miseria de millones de personas. Entonces, ellos no son mejores de lo que critican. Porque si defiendes a un dictador que mata, tortura, desaparece, que busquen, hay videos de niños, niños de 8 años que se llevan a su papá en su cara. Y los niños lloran porque su papá no hizo nada. O sea, defienden esto. Es muy duro eso. Y luego, yo siento, sinceramente, que todo fue por la situación que estamos viviendo toda América, ¿no? Con Estados Unidos, con Trump y todo eso. Que como que del coraje que le tenían a Trump, se agarraron para desprestigiar al menos esa... Bueno, no sabemos qué tanto cambió, ¿no? Ahorita vamos a ir a eso, todavía no. Pero para desprestigiar al menos ese intento de que al menos si me invaden, como ellos dicen, ¿verdad? Si me invaden los estadounidenses, pues al menos que sea, o sea, que nos invadan, pero hasta con sus reglas, ¿no? O sea, hasta con su normativa, con su mentalidad de hacer negocio, al menos. O sea, de que al menos poder vender nuestro petróleo, como decían muchos venezolanos en videos, de que yo nunca vi ni un peso, ni un dólar del petróleo que le vendían a chinos, a iraníes, a rusos, a todo.
O sea, ¿tú qué puedes decir conforme a eso también? O sea, pues en sí, ¿qué más me puedes comentar de esa gente? Para que se quede claro que si no lo vivimos, pues no sabemos cómo era realmente la situación. Es más, si tú tienes alguna situación que nos puedas contar para que la gente empiece a tener empatía por los venezolanos, que son los que están felices, no felices, pero al menos están esperanzados de que Estados Unidos vaya a hacer algo. O sea, Mira, que toquen realidad, que salgan de esa burbuja de, ponle, que estamos en una situación, todos países latinoamericanos estamos en una situación culera, inseguridad, economía, pero Venezuela era un extremo, realmente era un extremo que ningún país hemos vivido realmente. ok, lo primero que quiero decir a esa gente es que ellos no hubiesen tolerado vivir aquí ni un día. Porque desde el momento esa es fuerte, que hubiesen intentado abrir Twitter sin una VPN desde su iPhone gringo, porque eso sí, les encanta tener un iPhone gringo y usar Twitter. O sea, los líderes y todos tienen iPhone, o tú te refieres a la gente... Claro que sí. No, yo me refiero a la gente que defendía, o sea, que criticaba lo que sucedió y que los defendía a ellos. Pero sí, o sea, Maduro y todos ellos, o sea, tienen iPhone, Rolex, Gucci, Prada, ¿sabes? El descaro, güey. Ya llegaron a un nivel de descaro impresionante, ¿no? Esos güeyes, o sea... Sí. Bueno, y salían en público con eso, pero volviendo, lo primero que le diría a ellos que personalmente no aguantarían vivir ni un día aquí. La realidad, pero ya, no viviendo como Michelo, que lo tenían viviendo de lujo, sino viviendo como el ciudadano promedio. Y segundo, para tomar un poco de empatía, como tú mencionaste, pues yo diría que se pongan en el lugar de, como ya dijimos, de todas esas familias que se han separado. Imaginen, si tienen algún hijo, pues lo que sería tener que dejar a su hijo de 3 años picado porque no pueden subsistir donde está por una dictadura, que tuvieran que ver cómo su padre muere o un familiar muere porque no hay insumos médicos, o peor aún, un caso reciente que lo pueden buscar. Lamentablemente ahorita con todos los nombres que salen se me va, pero lo pueden buscar porque es de ayer. Hay una señora que su hijo era un preso político. La señora estuvo 1 año buscando en centros de detención, en hospital. Nadie le decía dónde estaba su hijo. A la señora la pusieron, o sea, tipo, la entrevistaban, la interrogaban, la amedrentaba la policía. Ayer le dijeron que su hijo estaba muerto, murió en detención, ya estaba enterrado. La señora no pudo ni enterrar a su hijo. ¿Y sabes qué? Qué duro. O sea, si nos basamos en lo que dice la placa, en la tumba, Sí. está muerto desde el año pasado. 1 año, el mismo año, o sea, lo agarraron y lo mataron, literalmente. O sea, lo que pasa es que no sabemos si murió realmente el año pasado, eso dice la placa. Y a esta gente no se le puede creer nada, pero empatiza con una madre de 80 años, o sea, que no pudo despedir ni enterrar a su hijo, que tuvo que pedir que exhumaran el cuerpo, y después la señora pidió que al cadáver de su hijo le pusieran unas medias que ella llevaba para por lo menos poder sentir que se despedía de él y le dejaba algo de ella. Oye, eso es muy... Búsquenlo, vean la entrevista y díganme si siguen defendiendo a esa gente. Porque, perdón que me... No, dale. Un poco, pero dale. No digo que defiendan a Trump ni a los Estados Unidos, porque no les estoy pidiendo eso, pero yo les pido que no defiendan a la dictadura. O sea, que digan las cosas como son. Ya está. Que haya empatía. No tienes que defender un sistema que hace todas esas cosas para mantener una ideología o decir que tu ideología está bien. Oye, está muy denso ese caso de la señora que acabas de contar, ¿eh? Y supongo que así como esa señora, ha de haber mucha gente desaparecida en Venezuela, ¿no? Y volviendo un poco a las protestas de o sea, gente que va a protestar y de seguro agarran a 1 o 2 cabrones y vaya, o sea, los desaparecen, ya no se sabe de ellos. Mira, te puedo decir que por lo menos en este momento de los miles de presos políticos que quedan, por lo menos 50 están desaparecidos totalmente. O sea, que no se sabe su paradero. Así que ya todos vamos asumiendo lo peor. Y por ejemplo, hace una semana y media más o menos, en un penitenciario, también ocurrió una masacre donde guardias mataron a presos políticos. ¿What? Pero, o sea, por sus... como un motín. Ay, no mames. ¿Neta fueron tan descarados? Sí, dijeron que fue un motín entre los propios presos políticos que están encerrados por las mismas razones, que todos son amigos, porque están presos injustamente. Sí, güey, sí. Luego, así, unos cabrones que no han comido de seguro en 1 mes o más, que apenas toman agua, sí, van a tener la fuerza para armar un motín contra los pinches policías que de seguro también los tratan chido, ¿no? O sea, ¿crees que los policías también, o sea, los policías y militares... Son cómplices.
Pues, o Son sea, cómplices. pero ¿por qué? O sea, ¿a ellos les pagan mejor? Mm, ¿O están en el mismo No, estado, pero ah, nomás porque así por ego de que, mira, soy un policía y me la pelas? mira, a la gran mayoría de policías o de militares les pagan lo mismo, sinceramente. Uf, Pero hay muchos que son, no sé cómo explicarlo. O sea, no sé, para mí son cómplices, son inhumanos, o sea, igual que ellos son personas retorcidas, no sé cómo explicarlo, no sé por qué lo hacen, pero no sé si a los que hacen eso les pagan mejor y a los que no lo hacen no. O sea, no te lo puedo decir porque no lo sé, ujú. pero es absurdo ah, toda la O- situación que ocurre y cómo los agentes de seguridad en su gran mayoría pues son cómplices Sí, pues me de lo que imagino. pasa. Desde que dijiste de que el jefe del sistema judicial pues era un asesino, güey. Ya ahí te das cuenta de que no, todo esto es palancazo. Volviendo un poco a las protestas, no sé si me lo respondiste. ¿Tú has estado en alguna protesta? O sea, si quieres no digas cuál, igual por el anonimato, pero si has estado en alguna. Hace mucho he estado cerca, sí. Sí, he estado cerca, he estado cerca. Ok, Tipo, te y, daré muchos detalles. ¿y cómo era esa protesta? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué viste? ¿Qué cosas dijiste? Esto ya es otro nivel. Esto es inhumano. Esto nomás lo veía en películas o ni en serie ni en películas se ve esto. ¿Qué llegaste a ver Este, en esas protestas? Que nos puedas contar un poquito. no sé cómo explicártelo, son imágenes muy fuertes, pero Ah, o sea, cuando estás en una situación es la adrenalina, ¿sabes? ok. O sea, del momento, imagínate que estás rodeado de un mar de personas Sí. que están armadas con escudos de cartón contra Uf. tipos que tienen camiones, que tienen, como te dije, bombas lacrimógenas, y que tienen porras, que tienen armas, porque a fin de cuentas tienen armas, ¿sabes? Entonces, y que muchas veces ellos te disparan, tanto disparaban, a veces intentaban dispararte al cuerpo, ver quizás cómo la persona que tenías al lado se desmaya, lo golpean, o sea, cómo se llevan a la gente. O sea, había casos donde los desnudaban en la calle y les empezaban a pegar para después llevárselos. O sea, Dios, ¿a ti no te tocó nada? O hay, sea, ¿no te tocó a ti no, personalmente que a ti te dieran o pues te pegaran o algo? no, por suerte no, pero conozco varias historias Ujú. alrededor, ya sea de gente cercana o de personas que haya escuchado, o de, Ujú. bueno, casos de terceros que terminas escuchando en redes. Hace poco me apareció uno a destacar de un chico que ya debe ser mayor de edad, pero cuando se lo llevaron, imagínate, tenía como 14 años. Y No. el chico cuenta que con 14 años, a él lo tuvieron retenido un día. En ese día lo golpearon, lo electrocutaron, lo mantenían drogado para que pudiera soportar las torturas. Oye, pero Y o sea, eso es tortura, eso es guerra, es crimen de guerra, güey. Y sí, luego, o sea, lo es. ¿por qué crees que la ONU no, o sea, la ONU vale para pura madre, güey? Es nomás una fachada. Porque ves que muchos salieron de que no. O sea, volviendo al tema ahorita, de que no, la ONU debió de intervenir en Estados Unidos. Pero viendo esto, que agarraron a un cabrón a los 14 años y hasta los 18 dejaron ir. O bueno, más bien que, Él no, estuvo o un sea, que día lo tuvieron nada un día a más, un niño chamaco. pero O sea, aún ¿qué de tan fuerte 14 tiene que estar años. la situación para que un cabrón que debería de estar preocupándose por no reprobar, por no embarazar a su novia, tenga que ir a marchar por la libertad de su país, güey? O sea, Sí, ¿no? ¿en qué mundo vivimos, güey? O sea, donde Y el organismo número uno internacional, así bien que se las dan de cabrones, no puede intervenir en esas cosas. O sea, la realidad es que la ONU es, como yo me gusta decirle, es un circo de payasos que van a actuar y ya está. Porque, primero, la ONU no podía hacer nada porque existe ¿cómo se llama esto? Es el Consejo de Seguridad de la ONU, ajá. que la ONU no puede tomar medidas si ese consejo no lo aprueba. Para aprobarlo no necesitas mayoría de votos, porque o sea, los miembros del consejo tienen la posibilidad de vetar. Entonces, yo siempre dije, ¿cómo vas a hacer algo en Venezuela cuando China y Rusia son miembros permanentes de ese No, consejo? pues no. Si intentas hacer algo, ellos lo van a vetar. Dios, oye, no, pues está fuerte la situación, güey. O sea, porque ya no. O sea, porque, por ejemplo, no sé, voy en Cuba y se me hace feo, ¿no? Ver supermercados sin comida, ver supermercados vacíos. Pero yo creo que la libertad de expresión es como un valor, pues incalculable, porque, o sea, simplemente con estar en el podcast ya es un riesgo, güey. O sea, ya es un riesgo pues de una represalia o de algo, ¿sabes? O sea, ya es algo malo. Yo no podría hacer videos, nadie de los que está aquí puede hacer videos por una mala expresión de un gobierno que no puedes criticar, o sea, que te tienen controlado económica, salud, de todo. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo tú en tu cabeza ya después de tantos años, tú cómo llevas todo esto? O sea,
ya te acostumbraste y llegan a un estado como de que ya me acostumbré a vivir así o cómo cargas con eso, pues, o sea, de que ya no puedes ser libre, por así decirlo, en muchos aspectos, o no te puede dar la libertad de enfermarte. Mira, personalmente frustrante. Ok. Yo considero que hay personas que se han acostumbrado. Hay gente que sí se acostumbró a estar callada, a no opinar, o a que si van a hacer un comentario lo hacen en un círculo cerrado, ¿sabes? Ya. Pero por lo menos en mi caso, yo nunca me he podido acostumbrar. A mí siempre me frustra mucho obviamente, no poder opinar, el no poder hablar, escribir, responder. Usar Había VPNs, como gente. decías. Es que o sea, en Twitter en muchos lugares está bloqueado, o sea, muchas conexiones a Twitter que en Venezuela está bloqueado, tienes que entrar con VPN. Pero imagínate que había gente que la buscaban por comentarios en TikTok. Comentarios en TikTok. Hazme el Sí, favor. había gente que la buscaban por comentarios en TikTok. Entonces, a eso voy. O sea, no poder ni poner un comentario en redes, o sea, no puedes hacer nada. O sea, entonces, yo creo, te das cuenta, mira, lo que sí te puedo decir es que Ajá. te das cuenta y creo que aprendes a desear y a darle el valor real a lo que es la libertad de expresión, a lo que es poder hablar, ¿sabes? A algo Opinar. que yo sí digo, y te lo digo a todo el mundo, no tiene precio. O sea, el de Sí. verdad, que tú tengas voz, para que puedas decir lo que piensas, sin miedo a que te vayan a reprochar por eso. Una represalia que pueda haber por ahí. Oye, ¿y qué pasó después de la captura? ¿Cambiaron las cosas? ¿Cambió algo? La cruda realidad, ¿verdad? De que a lo mejor ya a muchos se nos olvidó la noticia de que Venezuela ya no está con... Bueno, de que Maduro ya no controla Venezuela. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué está cambiando? ¿O qué viste después de la captura de Maduro en tu país? Es difícil, no siento que haya muchos cambios. ¿Qué? La verdad, creo que la mayoría de cambios son superficiales o insuficientes hasta los momentos. ¿Qué cambios vi? Es cierto que ahora han dejado hacer protestas, o sea, igual han tenido represalias. O sea, en las ¿Qué? protestas, por lo menos la penúltima tuvo represalias. Veías como los policías le lanzaban piedras, le lanzaban cosas, empujaban a adultos mayores. Pero bueno, la última se controlaron un poco más. Asumo que quieren aparentar una imagen frente a los Estados Unidos para Ya, que o no sea, haya Estados problema. Unidos no llegó a tomar el control. O sea, O sea, ellos dicen que sí, ajá, pero la realidad es que pareciera que es a medias. O sea, ok. porque, por ejemplo, o sea, una de las cosas que en teoría se pedía era la liberación de los presos políticos de todos. Ujú. Y eso a día de hoy, mayo, bueno, no estamos grabando mayo 9, no sé cuándo salga, pero Sí. al día de hoy eso es mentira. O sea, todos los presos políticos no son libres. Es cierto, hay algunos que han sido liberados, pero te digo, ya más de 500. O Y sea, luego que mataron más a de 500 presos Discon Motín políticos. también. Sí, esos todavía están muertos. Entonces, el control de Estados Unidos parece frágil o parece que está enfocado actualmente en otras áreas, la verdad. Ya. O sea, no. O sea, Estados Unidos captura a Maduro. Se lo lleva. Supongo que toma, bueno, por lo que vi en las noticias, toma el poder la vicepresidenta, ¿no? Vicepresidenta, no me acuerdo qué era. Y las cosas no, Ujú. o sea, no hubo, o sea, nada, o sea, realmente no hubo como una acción de Estados Unidos de que, ¿sabes qué? Ustedes no van a estar en el poder, ni modo, nosotros tomamos el poder, tomamos las riendas y si me quieren hacer pedo, pues que se haga pedo. O sea, no hubo nada de eso, no hubo como un cambio así. Cambio significativo, como te digo, la verdad es que no. O sea, esta mujer que está ahorita, Delcy Rodríguez, ha realizado cambios en las estructuras de poder, tipo en las personas que las llevan, Ajá. pero en su gran mayoría siguen siendo gente de su círculo, ¿sabes? Que ya han trabajado con ella, que tienen crímenes de lesa humanidad a sus espaldas, igual. Entonces sigue, o sea, la cambiaste a un matón por otro, por el momento. O sea, no, fue como muy... ¿cómo se diría? O sea, fueron más bien por Maduro entonces, ¿no? O sea, obviamente supongo Sí, que o en sea, algún momento por su petróleo a lo mejor, pero... O sea, no están viendo nada diferente, pues. como te digo, o sea, son cosas muy pequeñas, o sea, insuficientes, diría yo. Ujú. Nada que mejore significativamente la calidad de vida de las personas. O sea, piensa que hay zonas de Venezuela actualmente, por no es que prácticamente todo el país, que duran 8 horas o más en servicio eléctrico al día. Uf, 8 O sea, horas. que hay gente que tiene 4 horas de luz en el día y ya, de electricidad.
Uf. No, pues sí. Bien, como tú decías, los que criticaban deberían de vivir esa situación, a ver si ahora sí no, pues no pensaban que la intervención de Estados Sí. Unidos había sido, pues, provechosa. Oye, y por ejemplo, si hay nuevas elecciones, bueno, no sé cuándo hay nuevas elecciones, ¿crees que, bueno, aquí ya es un poco de opinión personal tuya, Estados Unidos estaría inspeccionándolas para que realmente ya gane pues su partido realmente? Porque supongo que en Venezuela está la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, y pues Estados Unidos es derecha 100% por lo que hizo. O sea, ¿crees que ya tengan unas elecciones más justas al menos o un poco menos... Bueno, más bien no corruptas, güey, porque todos vimos las elecciones. ¿Cuándo fueron las últimas? ¿2020? ¿2023? ¿Cuándo fueron las que...? 2024. No, 2024. O sea, ¿crees que ya puede haber realmente un cambio con esta intervención a estas decisiones del país? Mira, por lo que se está peleando ahorita y por lo que la gente está saliendo a protestar es por dos cosas. Ok. La primera es un sueldo digno para los Ajá. trabajadores y la segunda es porque la señora Delcy Rodríguez pues se retire y se realicen unas elecciones presidenciales lo antes posible en el país. Ya. Entonces, bueno, en la actualidad se está exigiendo un cronograma y bueno, que se realice en este año. Yo espero que sea monitoreada por Estados Unidos para evitar un eventual fraude y que, bueno, gane el que gane legalmente, ¿sabes? O lo más legal, ¿verdad? Porque pues yo supongo que también pues, Estados Unidos sabe tener sus intereses y todo, pero al menos pues que sea pues unos intereses un poco más, pues se va a escuchar raro, capitalistas, ¿no? Para que ya Venezuela se abra más al mundo, porque ahorita está encerrado todavía con todas las noticias, con todo lo que está pasando. Hay guerrillas en Venezuela, En la frontera, en la frontera, hay, nada más. en la frontera principalmente, mira, y nos vamos a hablar con la sinceridad, en la Ah, frontera convergen muchas cosas, como te dije, Tren de el Aragua, cártel, ajá, ELN, es colombiano, perdón, el ELN ok. es colombiano, las disidencias de la FARC, aunque creo que eso es menor actualmente, el ELN es mayor, Sí. y incluso se ha llegado a hablar de que hay células de Hezbollah, ¿De qué, perdón? de Hezbollah, Hezbollah. sí, ¿Que no es era un grupo un terrorista islámico, sí. islam? Wow. O sea, llegó al punto de que está, Dios, es que esto es una zona de guerra, literalmente. O Sí, sea, entre es ellos, una pues. zona de guerra sin las bombas, literal. Bueno, no, pues, hermano, yo creo que vamos a ir acabando este podcast, pero para un extranjero como yo, que a lo mejor en su curiosidad quiere ir a visitar Venezuela de turista, ¿quién me podrías decir o recomendar pues no sé, o comentarme? Vale, mira, suponiendo que la situación mejora, esto se va, y es seguro que vengas, Ahorita porque en la no, o sea, actualidad... ahorita definitivamente Ahorita no. no No. porque o sea, a muchos extranjeros los toman de rehenes y los meten presos para tenerlos de moneda de cambio. Entonces, ahorita no recomiendo venir, Ok. principalmente. Pero suponiendo que pudieses venir de manera segura, mira, te recomendaría que intentes venir por un tiempo prolongado, alrededor de, si puedes un mes, ven un mes. O sea, Ok. no te lo vas a perder, tienes muchos lugares para ver y conocer. Mira, obviamente visitarás la capital Caracas, porque Sí, bueno, es el Caracas. centro de la ciudad, tiene muchas cosas para ver, tiene el Ávila, monumentos, parques, etcétera. Adicional a esto, puedes ir a los médanos de Coro, que es una especie de, como es un médano, es un desierto, pero mucho más pequeño. Ok. Tienes las zonas hacia fronterizas, hacia Colombia, como Táchira y Mérida, Y con luego montañas muy tienen altas. Caribe, ¿verdad? Sí, y tienes muchas Y playas, ya sea es que que quieras. tiene mucho potencial Venezuela, güey. Nomás que se Y, cerraron unas por ideas ejemplo, bien pendejas los líderes que ah, tuvieron. y ven mis últimas dos recomendaciones, A ya ver, que lo échale. quiero buscar. Tienes el Parque Nacional Canaima. Ok. Imagínate una selva con una especie de montañas, se llaman tepuyes súper altos, y tiene el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo. Ah, de esa sí he Esa zona escuchado. específica de Venezuela en esa zona específica está inspirada la selva a la que van en la película de Up, de Disney. Oh, y con razón me sonaba de algo, porque, o sea, eso de la caída de Ángel dije, ¿dónde lo vi? De seguro me apareció algún dato curioso de que estaba inspirado en eso. Oye, qué god, es que tienes mucha naturaleza, tienes mar, pero, pues lamentablemente los gobiernos que le tocaron, pues aprovecharon, ¿no? Robaron de más. ¿Crees que sí sea verdad esa frase de que se le sube el poder? Cuando estás en el poder cambias. Sí, totalmente. Sí, definitivamente. Hay incluso, no recuerdo la frase exacta, pero el libertador de Venezuela, Simón Bolívar, tenía una frase que hacía alusión a eso, a que el poder enferma a la gente.
Y vaya que sí. Bueno, y ahora te quiero preguntar, ya ahora sí para finalizar, no sé si estás enterado de las noticias internacionales que aquí en México, pues literalmente votó la gente por el socialismo, comunismo, el obradismo, sheinbaumismo, no sé cómo le quieran decir, ¿verdad? ¿Tú crees que si no nos ponemos las pilas terminemos en una dictadura como Venezuela? Con lo poco o mucho que hayas visto que haya hecho Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es tu opinión de un venezolano a México? Porque o sea, eso siempre ha sido como un tema de charla, como que siempre dicen, van a terminar como Venezuela, van a terminar como Venezuela, cuidado que van a terminar como Venezuela. ¿Tú qué has Mira, visto? ¿Has visto un poco más de oposición a comparación de cómo fue en Venezuela? ¿Tú qué ves desde tu punto de vista? vale, primero, no, o sea, a veces me llega la información, pero Sí, la sí, obviamente. información de aquí me satura un poco más. Sí considero que México debe tener cuidado. Creo que la presidenta Sheinbaum no sé si está queriendo hacer algunas reformas judiciales un poco, Sí, de hecho comprometedoras creo al sistema. que las aprobaron. De hecho, no me acuerdo. Cámara, las Pero, aprobaron. Es que hace poco hubo como un pedo, ¿te acuerdas? Que aprobaron unas leyes. Pero no me acuerdo si las aprobaron o no. Habla, güey, no, No, no no las pasa nada. aprobaron. No las aprobaron. Ah, no las aprobaron. No las aprobaron, sí, es muy cierto, no bien. las aprobaron. Pero lo único que me alegra de México es que, por lo menos de lo último que vi, creo que sí hay bastante gente consciente sobre el peligro que puede haber. Sí considero que tienen que estar pilas con todo eso, atentos, porque una frase que tú bien dijiste de cuidado, van a terminar como Venezuela. Eso Ujú. nos decían los cubanos a nosotros. Cuidado, van a terminar como Cuba. Uy, Y aquí la gente decía, no, vale, eso no va a pasar nunca. Y mira, entonces considero que sí deben tener cuidado porque, o sea, sí, sí. ahí todos sabemos que Morena tiene unas conexiones peligrosas, igual que aquí. Entonces, Sí, ¿no? sé Y que luego supongo que también hay, como aquí, allá también para tener como que el poder o la dictadura, pues usaron estrategia de dar dinero a lo pendejo, ¿no? Quién sabe dónde sale ese dinero, pero le estaban dando a lo pendejo de los impuestos. O sea, allá también supongo que a la gente, ¿no? De pocos recursos o de menos recursos que eh, los demás, les dan su bequita, ¿no? Sus $10 al mes, sus $20 no, cada dos sí, meses. sí, así hacía Chávez. Chávez les daba, eso pasó con Chávez. Chávez les daba bonos, Chávez les Ujú. daba casas, les daba bolsas con comida, y así, y se los compraba con eso. Sí, pues es que así está ahorita la situación. Y luego como son países que generalmente pues viven a lo mejor de pobreza a pobreza extrema, pues es una liviana que hay entre, pues ¿cómo se dice? Te dé pues una ayudadita, ¿no? Con económicamente o con despensas, las dichosas despensas. Ay, en fin, hermano. Bueno, para finalizar, ¿alguna reflexión, algún comentario que quieras hacer, ya sea relacionado a lo que pasó con Maduro, a los comentarios de la gente, a los que critican todo, o algo de tu vida en Venezuela? Algo para finalizar y que la gente se quede con ese último pensamiento de un venezolano que realmente vivió de en carne y hueso lo que es estar en una dictadura. Mira, Acá está la cámara si quieres. más que una red. Ah, acá está, esta es mi Sí. cámara. Ahí está. No, ahí está, acá, acá, acá. No, ahí ¿Esta? estás. Ahí está bien. Ahí, vale, perfecto. Más que una reflexión y una petición. La Ajá. reflexión es que, por favor, no idolatren a las personas. O sea, véanlas por los que son, no se dejen engañar y vean por su bienestar, el de su familia y el de su nación. Segundo, la petición. Si pueden informarse bien, difundir información y hacer eco para que en Venezuela se pueda mover y agilizar un cambio, piensen que con eso están ayudando a millones de personas, a todas esas familias separadas que esperan reunirse y a todos los que sufren acá adentro, ya sea porque batallan cada día para conseguir un pan para comer o a las miles de personas que luchan por sobrevivir a una enfermedad y no tienen los medios. Perfecto. Bueno, amigos, pues estuvimos hoy con mi amigo el venezolano contándonos un poquito de, yo supongo, pues un mundo, ¿no? Un iceberg de cosas que no hemos vivido ni visto nosotros desde fuera. Espero les haya gustado el podcast. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, venezolano, por acompañarnos el día de hoy. Espero pues, haya sido una plática agradable. En mi caso, pues nos abriste mucho los ojos de cómo es realmente vivir en una dictadura, porque eso es lo que están pasando ahora mismo, ¿no? Mucha fuerza a todos los que son de Venezuela. Peleen por sus derechos, por su libertad, sobre todo, que es algo invaluable. Y yo los veo en el siguiente episodio del podcast. Hasta luego. Bye bye, cuídense.